Hoy estudiaremos los capítulos 41 y 42 de Isaías. En el capítulo 41 continúa el pensamiento que comenzó en el capítulo 40, al exponer la grandeza de Dios. El énfasis aquí no se colocó tanto sobre Dios como creador, sino más bien en sus tratos con el hombre. La grandeza de Dios se revela tanto en la creación como en la historia humana. También hay ciertas cosas en este capítulo que son un poco enigmáticas. Parecería haber en un segundo plano algún perfil de profecía, pero el tema es que Dios protegerá y guiará a sus hijos por el mundo que está lleno de dificultades y peligros. En consecuencia, tenemos aquí palabras de consuelo para el Hijo de Dios. A este capítulo lo hemos dividido de la siguiente manera. En los primeros 6 versículos tenemos que Dios domina sobre las personas. En los versículos 7 al 20 tenemos la proposición de Dios de que Israel confíe en Él. Luego tenemos en los versículos 21 al 29 que Dios derriba los ídolos. Leamos el primer versículo de este capítulo 41 que comienza a hablarnos sobre la realidad de que Dios domina a los individuos. Escuchadme costas y esfuércense los pueblos. Acérquense y entonces hablen. Vengamos juntos a juicio. Todo el mundo de los individuos se está dirigiendo hacia el día del juicio. Es decir, el enfrentamiento final que se acerca será entre la luz y las tinieblas, entre Dios y el diablo, entre la fe y la incredulidad. Dios está llamando a las personas para que se vuelvan a Él, para que acepten la salvación que Él está ofreciendo. Debemos decir que Dios está siendo favorable para el hombre hoy. Él no está demandando nada de usted, estimado oyente. Él solo le está pidiendo que acepte su gracia y la salvación que tiene para ofrecer. Ahora, en el segundo versículo de este capítulo 41 leemos: ¿Quién despertó del oriente al justo, lo llamó para que lo siguiera, entregó delante de él naciones y le hizo someter a reyes? ¿Quién los volvió con su espada como polvo, como paja arrebatada por su arco? Algunos creen que en este versículo el justo del oriente sería una insinuación velada de Ciro. Ahora, el rey Ciro será mencionado más adelante por nombre, pero este no es el lugar. Creemos que esta expresión aquí se refiere realmente a una cualidad, es decir, a la justicia antes que a una persona. Podría ser una referencia al gobierno de justicia que Cristo establecerá cuando regrese a la tierra. Encontramos que este pensamiento se desarrolla aquí en esta sección. Ahora, en el versículo 6 de este capítulo 41 podemos leer lo siguiente: Cada cual ayuda a su vecino y dice a su hermano: esfuérzate. Ya que Dios viene a corregir lo que está mal y a remediar las injusticias, las personas que están en una buena relación con Dios pueden animarse. Es decir, que hay esperanza para el hombre insignificante que hoy confía en Dios. Esta persona no tiene que preocuparse por su futuro. Leamos el versículo 7, donde tenemos nuevamente una referencia a la idolatría y a partir del cual Dios invitó a Israel a confiar en Él. El carpintero anima al platero y el que alisa con martillo al que bate en el yunque, diciéndole: bien está la soldadura. Y luego asegura su obra con clavos para que no se mueva. Ante una emergencia, había quienes con un martillo batían un material para hacer un dios, es decir, un ídolo temporal. Pero entonces Dios dijo aquí en el versículo 8: Pero tú, Israel, siervo mío eres. Tú, Jacob, a quien yo escogí, descendencia de Abraham, mi amigo. Es decir, que Dios se volvió a Israel para consolarles en su pena y sufrimiento. Les dijo: en lugar de martillar de esa manera para hacer un ídolo, ¿por qué no os volvéis a mí? Después de todo, él sabía que eran pecadores, y aún los llamó Jacob, y Jacob era el deshonesto. Fue Dios quien lo convirtió en Israel, en un príncipe con Dios, y Dios quería hacer lo mismo por los hijos de Jacob. Recordemos que Abraham fue llamado amigo de Dios, y Dios quería traer a esta gente a una buena relación con él. Y en el versículo 10 leemos: No temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia.
Este versículo ha sido una columna de fortaleza y una fuente de consuelo para los hijos de Dios de todas las edades. Ahora, al continuar, él dijo que si ellos se oponían a Dios, llegarían al colmo de su locura, porque se estaban acercando al día en que todos esos ajustes tendrían que ser hechos. En el versículo 13 leemos una declaración destacada. Allí dice: «Porque yo, el Señor, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice: no temas, yo te ayudo». Aquí tenemos una proposición misericordiosa de parte de Dios para que ellos confiaran en Él. ¿Y qué consuelo implica esta actitud? Dios quiere que depositemos nuestra confianza en Él. Dios quiere capacitarnos para que caminemos con Él, para que tengamos comunión con Él y para que le conozcamos. Lo que se está perdiendo la humanidad en el día de hoy. Algunas personas pueden incluso implicarse tanto en actividades de la Iglesia que se pierden todo esto. Y ahora en el versículo 14 dijo: «No temas, gusano de Jacob, vosotros los poquitos de Israel. Yo soy tu socorro, dice el Señor. El Santo de Israel es tu Redentor». Quizás pensemos que somos algo o alguien, pero somos como gusanos. Es Dios quien puede lograr que cualquiera de nosotros sea algo importante. Solo Dios puede transformarnos en alguien. El ser humano insignificante se esfuerza y se pavonea por el escenario de la vida, como dijo Shakespeare, jadea como el viejo lobo alrededor de la morada de los cerdos. ¿Hacia dónde está yendo el ser humano hoy? ¿Y qué está logrando como resultado de lo que está haciendo? Algunos son conscientes de la inutilidad de todo ello y se quitan la vida. ¿A qué otro lugar pueden dirigirse? El único lugar hacia el cual uno puede volverse es a Dios. Lo que el hombre se está perdiendo. La comunión con Dios, una relación de compañerismo con Él, su salvación, su bondad, su gracia. Todas estas cosas son suyas si usted, estimado oyente, acude a Él. Después, el profeta Isaías habló a la gente acerca de las bendiciones materiales del reino. Ellos iban a estar allí, y a Dios le agradaría hablarle a usted y hablarme a mí acerca de las bendiciones espirituales que están ahora a nuestra disposición, y de aquellas que tendremos en la eternidad. Entramos ahora a otra división de este capítulo. Leamos el versículo 21 de este capítulo 41 de Isaías, donde veremos que Dios derriba los ídolos. «Alegad por vuestra causa», dice el Señor. «Presentad vuestras pruebas», dice el Rey de Jacob. Este fue un desafío a la idolatría. Ahora, ¿quién es un idólatra? ¿Ha considerado usted la posibilidad de que sea uno de ellos? Cualquier cosa que usted ponga entre su alma y Dios se convierte en su ídolo, indiferentemente de lo que sea. Es cualquier cosa a la cual usted le esté dedicando su tiempo y su energía, y esta puede ser en realidad la religión misma. Y esta puede ser en realidad cierta actividad religiosa. Cualquier cosa a la que usted permita que ocupe el lugar de una relación personal con Dios se convierte en su ídolo. Ahora, ¿qué pueden hacer los ídolos? ¿Pueden explicar el origen del universo? Por supuesto, ha habido varias explicaciones, pero Dios dijo aquí en el versículo 21, «Presentad vuestras pruebas». Leamos ahora el versículo 22 de este capítulo 41 de Isaías. «Que se acerquen y nos anuncien lo que ha de venir, que nos digan lo que ha pasado desde el principio y pondremos nuestro corazón en ello, y sepamos también su final. Hacednos entender lo que ha de venir». El hombre no conoce el comienzo, el origen del universo. No interesa la teoría que usted esté eligiendo. Hay muchos que van a encontrarse en una situación embarazosa dentro de algunos años porque la evolución será simplemente una de las muchas teorías dejadas de lado en el transcurso de la historia. Se han dado muchas explicaciones sobre el origen del universo, que en su momento fueron calificadas como científicas y que en la actualidad han sido desechadas. Y lo mismo le ocurrirá con el tiempo a la teoría de la evolución. Y entonces los seres humanos recurrirán a otra teoría. El hombre no conoce su origen ni su futuro. En este sentido, es una criatura ignorante. ¿Alguna vez se ha detenido usted a pensar en cuán poco conoce?
Es muy interesante notar que uno puede obtener una buena preparación académica e incluso un doctorado y llegar incluso a la conclusión de que sabe muy poco, no solo sobre su origen o hacia dónde se dirige, sino también sobre esta vida y sabe menos aún sobre la vida después de la muerte. Ninguna de esas cosas que previamente hemos calificado como ídolos puede darle al hombre esta información que le falta. Así es que es bueno volverse hacia aquel que sí tiene la respuesta. Esto no quiere decir que Él le dará todas las respuestas, pero es muy bueno saber que Él sí conoce todas las respuestas. Hay un lema muy interesante que hemos visto expuesto en la Facultad de Ciencias de una universidad y que dice: después del saber está el saber dónde descubrirlo. Hay muchas cosas que no sabemos, pero conocemos a aquel que lo sabe todo. Y si hubiera algo que necesitamos saber, Dios nos lo mostraría. Bueno, volviendo a este capítulo 41 de Isaías que estamos estudiando, leamos el versículo 24. He aquí que vosotros sois nada, y vuestras obras vanidad. Abominación es el que os escoge. El hombre no puede explicar su pasado y tampoco conoce su futuro aparte de Dios, como ya hemos dicho. Esto hace que todos sus esfuerzos realizados aparte de Dios lleguen a ser algo vacío e inútil. Él es quien tiene las respuestas que usted necesita tener. Veamos ahora lo que dice el último versículo de este capítulo 41 de Isaías, el versículo 29. He aquí todos son vanidad y sus obras no son nada. Viento y confusión son sus imágenes fundidas. La confusión es el resultado de la idolatría o de cualquier filosofía que vaya contra Dios o que sea atea. No tiene la respuesta a los problemas de la vida. Estos sistemas creados por el hombre no pueden satisfacer al corazón humano. La respuesta se encuentra en aquel que trae buenas y alegres noticias.